Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita o donde quiera que nos estés viendo, que te encuentres bien tú y los tuyos. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando este evangelio maravilloso de Juan. Y pues vamos, ¿qué te parece si leemos del capítulo 1, versículo 29 al verso 34? Oramos y ya nos vamos verso a verso. Dice Juan 1, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor, que eres bueno con nosotros. Te pido, Señor, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para hablarnos. Y que seas tú, Señor, enseñándonos lo que necesitamos aprender esta mañana. Ayúdanos, Señor, a quitar toda distracción y concentrarnos en tu palabra. Sé tú, Señor, en medio de nosotros y con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nada más como paréntesis, si escuchan ruiditos así, es que están aquí mis perritos, o si pasa Zetagas, es que estamos aquí pegados a la ventana. Pero bueno, esperemos que no suceda ello. Bueno, nada más como para recordar, el Señor desde el capítulo 1, o Juan, el escritor de esta carta, Juan el apóstol, nos ha venido mostrando cómo con algunos títulos que le pone a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo, y de alguna forma este Verbo nos hace saber que la palabra, su palabra y el Señor son uno, y que no podemos decir que yo amo al Señor y no estudiar su palabra, no estar en contacto con su palabra. Son de la mano, Él y su palabra son uno, ¿no? Y Él es el Verbo, el Dios encarnado, el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen misma del Dios vivo. También nos enseñó cómo nuestro Señor Jesucristo, con este otro título, que Él es la luz que alumbra a todo hombre, y cómo las tinieblas no prevalecen contra esta luz. Y bueno, vimos esta idea de que si la luz del Señor ha entrado a tu vida, si la luz del Señor ha entrado a ti, pues no hay forma de que haya tinieblas, ¿no? A lo mejor tú y yo estamos abrazados a las tinieblas, tal vez hay áreas que tú y yo no queremos rendir ante el Señor, y más bien ahí es donde tal vez estamos batallando y luchando, y pues yo te invito a que le permitas al Señor que entre en toda tu vida y que transforme todo, y que no te resistas a la luz. Ya veremos en el capítulo 3, ¿no? Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y más adelantito ahí en el 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y pues definitivamente muchos no quieren venir a la luz, no quieren ser expuestos ante la palabra del Señor. Y entonces fíjate, va como en una secuencia. Él es el Verbo, su palabra, Él es la luz del mundo, y luego nos vuelve a decir que Él es la vida, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el nuevo nacimiento. Proviene de Él, no de nosotros, como lo vimos en Efesios, para que nadie se gloríe, ¿no? No hay forma, es un regalo de Dios. Definitivamente nosotros respondemos al llamado que Él nos hace, pero Él es el que nos busca, Él es el que da siempre el primer paso, y nosotros solamente respondemos al maravilloso llamado del Señor. Espero que le rindas tu vida al Señor, que realmente, si estás oyendo aquí o viendo este video, tal vez porque estás con tu familia y te están en cierta forma obligando, te invito a que le rindas tu vida al Señor, porque nuestro destino eterno depende de eso. Y también en la medida que tú y yo veamos cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo,
va a ser cómo vivimos en esta tierra y definitivamente cómo será nuestro destino eterno. Por eso la importancia de estar atentos a lo que Él nos dice y de completamente rendir nuestra vida. Y luego dice que Él es el que nos lleva a la verdad, ¿no? Él es la verdad. Y al final, más adelante, el Señor en algún capítulo, Él nos dirá que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Pero bueno, eso es lo que hemos estado estudiando. Y la semana pasada vimos el testimonio de Juan el Bautista. Y muy interesante porque al final la vida del Bautista o de Juan el Bautista fue señalar o apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Como lo veremos en Juan 3:30, ¿no? Que él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y este debería de ser el sentir de todo creyente, de todo discípulo de nuestro Señor. El reconocerse que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es hacia Él, no a nosotros, no hay ningún mérito que haya en nosotros, sino es el que Él está en nuestras vidas. Es el mayor mérito que tú y yo tenemos. No hay ninguna virtud en nosotros, todo proviene de Él. Él es el que nos ha dado virtud, ¿no? A través de Él es que nosotros pues tenemos virtud o somos santos, ¿no? Lo que quiero decir. No es porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y bueno, Juan el Bautista lo entiende perfectamente, al punto que dice, pues no soy digno de desatar ni aún la correa de Él. Y hablábamos en esta idea del servicio, que importante es servir al Señor, pero servirle con humildad, reconociendo que si Él nos ha introducido a este reino, a su reino, si Él nos ha hecho sentar a su mesa de manera indigna, si eso ha sucedido es por su gracia y por su misericordia, no por ningún mérito nuestro. No hay nada virtuoso en nosotros. Todo es un regalo de Él. Y Él es el que definitivamente ha dado valor a nuestra vida. Y de alguna forma, al servirle, tú y yo debemos de entender esto, que es por su gracia y su misericordia que Él nos ha hecho partícipes del servicio. Y veíamos también, ¿no?, como dice en 1 Corintios que el capítulo 1, en donde habla de que Él ha llamado a lo vil y lo insensato para contrariar a lo sabio, ¿no? Al final lo insensato de Dios es lo sabio del mundo, dice ahí en esa idea. Y también reflexionábamos acerca de que la forma a la cual Dios le ha placido darse a conocer es por la locura de la predicación, no por señales, no por prodigios, no con sabiduría humana, sino a través de la locura de la predicación. Una idea que se me estaba pasando, pero que quiero retomar acerca del servicio, es el que el ser humano siempre le está sirviendo a algo, a alguien, ya sea a sí mismo, ya sea a una religión, a Dios, Satanás. Pero mi pregunta es, ¿a quién le quiere servir? Y esta idea de servir definitivamente habla de una rendición total, ¿no? De como el Señor lo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y a eso es a lo que se refiere. Y tú y yo o servimos a Dios o servimos a Satanás, o como lo vimos en Efesios la semana pasada, que éramos, antes de conocer al Señor, antes de que Él nos diera vida, vivíamos de acuerdo a los deseos de nuestros pensamientos y a los deseos de nuestra carne, y en eso era lo que caminábamos y así es al que servíamos, ¿no? Por ahí alguien pensará, no, yo no le sirvo a nadie, me sirvo a mí mismo. Ahí está, yo no le obedezco a nadie, obedezco lo que yo quiero. No, pues ahí está, te estás sirviendo a ti mismo. Y en ese sentido es que es una evidencia de quién es tu Señor. Y definitivamente el anhelo de aquel que conoce a su Señor o que conoce al Señor, el anhelo siguiente es querer servirle. Y definitivamente no es fácil, porque vamos a lidiar, cada vez que servimos, lidiamos con personas, con seres humanos con diferente carácter,
falible, que se equivocan, y pues bueno, de alguna forma no es fácil, ¿no? Pero al final eso cumple con muchos propósitos, muchas bendiciones. El salirnos de nuestro yo, quitarnos de nuestro yo, y también que nuestro carácter sea moldeado y formado por nuestro Señor Jesucristo, y que cada día seamos más semejantes a Él. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, continuamos a Juan 1:29. Dice, el día siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante idea, Juan, en un entendimiento claro de lo que nuestro Señor Jesucristo habría de hacer en su ministerio en la tierra y en la cruz, que era quitar el pecado del mundo. Lo vimos en Hebreos y lo vimos en Éxodo, como los animalitos, el sacrificio de animales, lo único que hacía era cubría la demanda de la ley, cubría la demanda de lo que Dios había puesto como ley, porque definitivamente el hombre no podía cumplir la ley, o sea, no podemos cumplir la ley. Y entonces lo que se hacía era sacrificar a un animal año con año para perdón de los pecados. Y eso lo único que hacía era como un paliativo, o sea, poner un curita a una enfermedad de muerte. No hay forma de cómo una cosa cubra la otra, ¿no? Solamente era para minimizar el problema, pero realmente eso no servía, y nuestro Señor Jesucristo es el único que puede cumplir con las demandas de la ley. Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, la vengo a cumplir. Él la obedeció de la A a la Z, la obedeció completamente. Y él era el único que se podría poner en medio de nosotros y Dios, al él ser nuestro mediador. Y bueno, eso está maravilloso, porque Juan el Bautista lo reconoce que Jesús sería este Cordero que quitaría el pecado del mundo, que no solamente cubriría, sino que completamente lo quitaría. Y mira, en Hebreos 7:26, lo estudiamos hace un par de meses, tal vez, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y para quitar el pecado del mundo. Y como dice aquí en Hebreos, una vez y para siempre, ya no ha habido más sacrificio, tan así que hasta el templo fue destruido, ¿no? Donde se ofrecían los sacrificios, ya no ha habido más sacrificios. Ningún otro sacrificio le agrada a Dios, ¿no? Solamente el único sacrificio que le ha agradado a Dios y que le ha satisfacido las demandas de la ley es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se convierte en nuestro mediador, Él se convierte en nuestro puente para conectarnos con el Padre. Y esa idea es maravillosa. Y Juan el Bautista la tenía muy clara al decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo tapa, sino lo quita. Ahora, aquí esta idea definitivamente no está hablando de un perdón global, ¿no? De los pecados, o sea, de quitar el pecado de todos. No, obviamente, como lo vimos en Juan 1:12, que solamente a los que les reciben se les ha dado potestad, a los que le reciben, a los que creen en su nombre se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Definitivamente no es para todos, no está hablando de una expiación universal, sino que quita el pecado de aquellos que le han rendido su vida, como lo hemos visto en Romanos 10:9. No de el mundo, no le rindan su vida o no, sino de aquellos que le rinden su vida, que Él manda, yo obedezco, que se disponen a seguirle, a obedecerle, que creen en Él, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más del tema. Y bueno, Juan el Bautista lo tiene completamente claro. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije. Esto está interesante porque vemos que el ministerio de Juan el Bautista se enfocaba en hablar del Mesías, en apuntar al Mesías.
y no en apuntar a sí mismo. También lo vimos la semana pasada. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y esta palabra primero hace alusión obviamente a que él estaba ya desde antes que él, aunque él era mayor que él de edad. Hace alusión a que él estaba antes, hablando de antes que todo existiese, siendo Dios mismo. Y también hace alusión a mayor que yo. Entonces, con esta palabra cumple estas dos ideas, antes que yo, pero también es mayor que yo. Y Juan lo tenía muy claro. Juan tenía muy claro que su vida era una señal que apuntaría al Mesías. Esa era la vida de Juan el Bautista. Y pues otra pregunta que me surge como manera de reflexión: ¿nuestras vidas hacia dónde están apuntando? ¿Están apuntando al Mesías, al Señor, a Cristo, a Dios? ¿O están apuntando a mí mismo, donde yo me sirvo de los demás, donde yo busco cómo sacarle beneficio a los demás y no busco servir a mis hermanos y que sea glorificado el Padre, ¿no? ¿Hacia dónde está apuntando tu vida, ¿no? Buena pregunta. Dice, verso 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y él lo dijo, ¿no? Lo voy a decir ahorita, él bautizará en el Espíritu Santo, yo solamente en agua, ¿no? Es un ejemplo de lo que sucede en la vida del ser humano. El bautismo en agua es eso, es el ejemplo de lo que está sucediendo de manera espiritual a través del nuevo nacimiento. Mi yo carnal se queda ahí en el agua sepultado y nacemos a una nueva vida, ¿no? Esa es la idea del bautizo, y por eso dice Juan, yo solamente bautizo en agua. Verso 32. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, ¿no? Seguramente Dios, el Padre, le dio la instrucción de que sobre aquel donde posara el Espíritu en forma como de paloma, ¿no? No es complicado poder entender, porque no dice que en figura de paloma, sino como paloma, o sea, como si fuese una paloma, tal vez como si fuera algo que ahí se movía, no sé, no se me ocurre, y que permaneció sobre él sería el Mesías. Y para esto vamos a Marcos 1, 9 al 33 para poder ver un poquito más claro este tema. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego que subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él. Y bueno, yo le añado, ese es el Mesías, ¿no? Por ende, lo que está diciendo. Y eso es lo que está sucediendo ahí. La Trinidad en acción, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manifestados en algún momento aquí en la tierra, ¿no? En el momento del bautizo del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor se bautizó? Buena pregunta tal vez. ¿Por qué el Señor se bautizó, no? ¿Por qué el Mesías, el Salvador, si no cometió pecados? ¿Por qué se bautizó? Pues definitivamente para identificarse con nosotros, para darnos un ejemplo. Acuérdate que Él caminó en esta tierra como hijo, siendo Dios. Pero esa figura de como hijo simplemente fue para darnos el ejemplo de que nosotros, como dice en 1 de Pedro, sigamos sus pisadas. Esa es la idea del bautizo y de las muchas cosas que vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, del tiempo que caminó en esta tierra. Son el ejemplo del cual tú y yo debemos de seguir, ¿no? El orar, el confiar en el Padre, el dirigirse a Dios como Padre, son el ejemplo de simplemente lo que nosotros deberíamos de seguir, ¿no? Esa es la idea del bautizo de nuestro Señor. Seguimos. Verso 35. Al siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Volvió a reiterar la idea del Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, ¿no?
Qué interesante, Juan otra vez mostrando que su ministerio es menguar y que Cristo crezca, ¿no? Diciéndole a sus discípulos, ahí está el Cordero, ¿no? Y dejándoles, o sea, impulsándolos más bien a que sigan a Jesús y que, como diciendo, ya acabó mi tarea, ahora es Él al que deben de seguir. Y entonces los discípulos, dice que al oír a Juan empezaron a seguir a Jesús, ¿no? Y en el verso 38 dice, antes de continuar, otra idea que se me podría pasar es, nuestra vida debe ser como la de Juan. No necesitamos hacer discípulos nuestros, necesitan ser discípulos del Señor, no discípulos de mí, digo, que Dios los guarde, ¿no? A quienes sean discípulos de mí, sino que sean discípulos del Señor. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Qué interesante pregunta, ¿no? Le hacen y la pregunta que el Señor les hace y la respuesta que ellos le dan con una pregunta. Y la primera pregunta, ¿no? Lo primero que vemos en esta conversación es que ellos le dicen Rabí. Esta palabra Rabí es maestro, que significa autoridad, como alguien que tiene la autoridad para guiar, para enseñar, para dirigir, y ellos reconocen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo diciéndole Rabí, ¿no? Eres la autoridad. Y la segunda cosa es la segunda acción en esta conversación, ellos le dicen, el Señor les dice, ¿qué buscan? Y esto es interesante porque al final lo que el Señor está queriendo hacer es definir sus propósitos o su propósito de por qué me quieres seguir, qué quieres de mí, ¿no? En otras palabras. Y qué interesante pregunta, porque definitivamente esa pregunta nos la debemos de hacer tú y yo. ¿Qué buscamos de Dios? ¿Qué es lo que buscamos del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que queremos de Él? Y mira, en muchas veces personas vienen y nos buscan, tal vez diciendo, oye, ¿me ayudas para hablar con mis hijos, ¿no? ¿O me ayudas? Hace unos meses, en esta pandemia, una persona me habló y me dijo, oye, ¿podrías ayudarme con uno de mis hijos? Está metido en las drogas, y ya me dio una serie está muy rebelde, etc. Una persona que le dieron nuestro contacto. Y yo le dije, claro, por supuesto, pero sí le quise hacer hincapié, si tú y tu esposo no caminan con Dios, no le rinden su vida al Señor, no va a servir de nada, ¿no? Le va a hacer, tal vez le sirve a él, pero el ejemplo primero que los hijos reciben es el de los papás. Y si ustedes no caminan con Dios, no rinden su vida, pues va a ser bien difícil, va a costar mucho trabajo. Y al final así estamos. Lo que quiero decir con esto es que queremos de Dios el beneficio, queremos como aquellos leprosos, ¿no? Que recibieron la sanidad, y después que reciben la sanidad, pues se van y solamente unos regresan con el Señor, ¿no? Y le dan las gracias, otros ya ni regresaron a darle ni las gracias, ¿no? Y es eso, ¿qué quieres del Señor? ¿Qué buscas de Él, ¿no? Y esa intención con la que lo buscas, pues puede definir muchas cosas. Definitivamente tu corazón y definitivamente la respuesta del Señor. Pero otras veces personas me han dicho, es que mi matrimonio, necesito que ayuden a mi matrimonio. Y sí, está bien, el Señor desea que, o tal vez finanzas, ¿no? Quiero estabilidad económica, quiero estar bien económicamente. No sé, que mis papás, que mis hijos, que mi cónyuge, no lo sé. Y está bien, Dios desea darnos todas estas cosas. Pero creo yo, la intención
más genuina y más correcta, o la forma en la cual tú y yo debemos de acercarnos a Dios y buscarle, porque estas son añadiduras que van a venir en consecuencia de, o sea, tu matrimonio va a funcionar en consecuencia de que yo le rinda mi vida al Señor, no mi cónyuge, sino yo le rinda mi vida al Señor. Y entonces es que las cosas van a empezar a funcionar. Mi relación con mis hijos va a funcionar en medida de que yo le rinda mi vida al Señor. No que mis hijos, sino que yo le rinda mi vida al Señor. Y muchas de las veces así andamos, buscando que el otro cambie y no yo querer tomar un compromiso. Por eso esta pregunta de ¿qué buscas de Dios? Es fundamental. Y definitivamente espero que lo que estés buscando es que Él transforme tu vida. Que Él te liberte del pecado, nos libere del pecado. Y esa debería ser la actitud, tener una relación. ¿Qué buscas? Conocerte. Busco tener una relación contigo, Dios. Y en consecuencia de ello yo sé que yo voy a cambiar y muchas de las cosas como un efecto van a ir tomando su lugar. No al revés. Si alguna vez escuché hasta que esté bien voy a ir a la iglesia. No puede ser así. Primero ven a la iglesia y el Señor es el que te va a ayudar a acomodar las cosas. Ríndele tu vida al Señor, pero muchas veces andamos tras el beneficio y no buscando al dador del beneficio, ¿no? Y de alguna forma es triste, porque puede ser Dios es tan bueno que muchas veces usa todas estas excusas, todos estos pensamientos para atraparnos, pero definitivamente la intención inicial no es correcta. Y claro que Dios nos quiere dar un matrimonio en donde podamos darle gloria a Él y que podamos estar pues en cierta forma en paz, ¿no? En nuestros matrimonios. Claro que Dios quiere que tengamos una buena relación con nuestros hijos, pero esas son consecuencias, son las añadiduras, consecuencia de yo caminar con el Señor, de yo rendirle mi vida, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo más te lo puedo yo decir? Solamente diciéndote esto, ¿qué buscas de Dios? ¿Qué es lo que estás buscando de Él? Y la respuesta que ellos le dan al Señor a esta pregunta está muy padre, muy, muy linda, ¿no? Porque le dicen, ¿dónde moras? Esta idea de dónde moras habla de quiero conocerte, ¿no? Dice que era la hora 10:00, como las 4 de la tarde, en el horario hebreo. La hora comenzaba, el día comenzaba a las 6 de la mañana y esa era la hora primera. Entonces en cuentas 10 horas, pues eran las 4 de la tarde. Y Él les dice, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Quiero tener una relación. Acuérdate que también para los hebreos el tema de sentarse a la mesa, conversar, platicar, hablar de una intimidad. Entonces el hecho de decir, invítame a tu casa, habla de quiero tener una comunión contigo, ¿no? El Señor en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? De una comunión, ¿no? De tener una relación. Y es lo que ellos le están diciendo con esta simple respuesta. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde puedo tener te puedo seguir para tener una relación contigo? Y mira, Dios no rechaza a todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero, con las intenciones correctas. Dios jamás va a rechazar a alguien que desea conocerle, que desea tener una relación con Él, que desea honrarle. Dios jamás va a rechazar a alguien. Al contrario, es lo que Él desea, que tú y yo tengamos una comunión con Él. Y en consecuencia, que nos dejemos llevar, transformar por Él, que nos dejemos que su palabra sea impregnada en nuestras vidas y toda nuestra manera de pensar, y como dice Romanos 12:1-2, como dice en Efesios, que nuestra manera de pensar sea transformada a cada vez más a la manera de pensar de Él. Y eso solamente se va a dar a través de una comunión, a través de conocerle. Y definitivamente que te dispongas, que nos dispongamos a ello. Entonces, ¿qué buscas del Señor? Espero que tu respuesta sea
que me libre de mis pecados, que pueda yo tener una relación con Él. Si es esa, vas por buen camino. Pero si tu respuesta es, que mi matrimonio esté bien, imagínate, y si tu matrimonio va bien, se acabó tu relación con Dios. Si tus hijos salen de las drogas, se acabó tu relación con Dios. Imagínate, ¿no? O si es tener una casa, el día que la tengas ya, se acabó. Entonces, cuando la intención es correcta, eso refleja lo que hay en el corazón, ¿no? Luego dice el verso 39, el Señor le responde de manera maravillosa, ¿no? Pues ven y ve. Y esta expresión ven y ve habla de, pues, sígueme. O sea, yo no te cierro la puerta, sígueme. O sea, yo voy caminando y tú sígueme. Yo no paro, tú sígueme. Y la otra, ve mi vida. Y entonces evalúa. Qué interesante, ¿no? Ven y ve. Observa mi vida. Observa quién soy yo. Y entonces dice que fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Y qué interesante, ¿no? El ven y ve se va a repetir ahorita adelante. Y esto habla pues de eso, de una relación a través de su palabra junto con la iglesia, ¿no? O sea, tú quieres conocer a Dios, ven y ve, o sea, ven y síguele y velo a través de su palabra. Quieres tener una relación con Él, quieres conocerle, pues ven y ve, o sea, ven a su palabra, ven a la iglesia, aparta tu tiempo, búscalo todos los días y entonces ve su vida y déjate impregnar por su vida. Deja que Él transforme tu vida. Pero eso definitivamente tiene que ver con tu disposición y con que tú respondas al llamado. Él está tocando la puerta y tú eres quien decide. Pero no solamente para que te dé un beneficio, sino para que transforme tu vida. No para que transforme la vida de tu cónyuge, sino para que te transforme a ti, ¿no? Así es como funciona, no al revés. Verso 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón. Qué interesante, porque lo primero que hace Andrés es buscar a su hermano. y eso me lleva a cuando el Señor les dice, vayan y prediquen, ¿no? A Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo primero es el Jerusalén, ¿no? Nuestro Jerusalén, nuestra familia. Y a veces la familia es la más difícil porque pues nos conoce, sabe de qué pie cojeamos y sabe cuáles son nuestras debilidades y a veces hasta como que cuesta, ¿no? Porque ¿cómo le voy a llegar y le voy a hablar del Señor si hace 3 días vio cómo reaccioné? Pues llévalo al Señor, no lo lleves a ti, ¿no? Sí, definitivamente tiene que haber un testimonio, ¿no? Como lo veremos más adelantito, tiene que haber un testimonio, pero obviamente llévalos al Señor, ¿no? Como lo hace Andrés, ¿no? Fíjate, dice, y había seguido a Jesús, verso 40, perdón, y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y verso 42, y le trajo a Jesús. Qué interesante. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestra familia, llevarlos a los pies de Jesús, llevarlos a los pies del Señor, enseñarles su palabra. Mira su palabra. Yo soy falible, soy humano, voy a fallar, voy a equivocarme, pero mira su palabra, mira a Él, mira a Cristo. Él es el único que no te va a fallar, Él es el único que va a transformar tu vida. No un hombre, no una religión, sino Él, Señor Jesús. Y eso es lo que hace Andrés, lo lleva a Jesús, a Pedro. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante que
el Señor lo conocía. Le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo reconoce al instante. Esto nos habla de su omnisciencia. O sea, yo no entiendo de dónde sacan que Jesús no era Dios, era omnisciente, omnipresente. Luego dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambia el nombre a Simón. Simón significaba Dios ha escuchado, y se lo pone Pedro, que significa piedra. Y tiene toda una historia, ¿no? Pero la idea es, ¿por qué Dios cambia los nombres? ¿Por qué Dios, lo vimos con Abraham, lo vimos con Jacob, lo vimos con Sarai, con Sara, la esposa de Abraham, que Dios les cambia el nombre? Y lo único que Dios quiere, o nuestro Señor quiere hacer al cambiarle el nombre a la persona, es establecer una nueva identidad. Ya no eres el usurpador como Jacob, sino ahora eres Israel, ¿no? Que significa poder de Dios. Qué interesante, ¿no? Y al final Él cambia el nombre de quien Él quiere, ¿no? Ojalá Dios así cambie tu vida, cambie mi vida, como se las cambió a ellos, o como ellos también se permitieron que Dios transformara sus vidas. Porque definitivamente es eso. Dios es el Dios está dispuesto, pero nosotros no permitimos, como lo hemos hablado de esta luz, ¿no? No permitimos que la luz realmente alumbre a nuestras vidas. Y así, ¿no? Ojalá que tú y yo nos permitamos ser transformados, que no sigamos aferrados a nuestros deseos, de nuestros pensamientos, a los deseos de nuestra carne, sino que nos dejemos llevar por la naturaleza divina y transformar por su palabra. Verso 43, vamos a seguir avanzándole. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Es maravillosa al ver estas historias, cómo el Señor decide ir a Galilea para hallar a Felipe. y le dijo, sígueme. Y me encanta que Felipe, en el instante, cada uno de los discípulos a los cuales vemos registrado en los evangelios que el Señor llama, al instante ellos dejaban todo y seguían al Señor. De repente eso a mí me confronta, porque digo, híjole, si hoy el Señor estuviera y me dijera, sígueme, ¿estaría yo dispuesto a dejarlo todo y seguirle? Es una buena reflexión, pero el Señor no nos está pidiendo que dejemos todo y que le sigamos, sino que en medio de todo lo que hacemos, le sigamos. En medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro matrimonio, en medio de lo que estamos haciendo en la escuela, que tú y yo le sigamos y que seamos esta luz en medio de tinieblas. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Ahora estás dispuesto? ¿Quieres seguirle? Y ahí. Otro principio que aquí vemos es que Él nos busca y nosotros solo respondemos. Así como el Señor halló a Felipe, no es que nosotros le hayamos buscado al Señor, sino Él es el que nos halla. O sea, ¿quieres seguirle? Pues ven y ve, ¿no? Y Felipe era de Betsaida, verso 44, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a un tal Natanael, ¿no? O sea, fíjate, se hace la cadenita. El Señor va por Felipe, y Felipe, al ver quién es Él, al ver y ver, al ir y ver, Felipe encuentra a Natanael, y le dijo, hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo lo mismo que el Señor les enseñó, pues ven y ve. Qué interesante. La primera, hay una disertación de Natanael diciéndole, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? El Señor nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y este menosprecio a Nazaret era porque era un pueblito muy pequeño y así como un tanto olvidado, ¿no? Pero ahí se crió el Señor, ahí fue donde creció, donde estuvo sus primeros años, ¿no? Pero qué interesante que Felipe no se enfrasca en una discusión,
de convencimiento, sino le dice, pues ven y velo, o sea, compruébalo tú, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Y hay una corriente cristiana que se llama apologética, que es la defensa de algo, y aplicado al cristianismo es la defensa de nuestra fe, lo cual a mí se me hace extraordinario, se me hace maravilloso la apologética, a mí me gusta estudiarla, y hay varios escritores que se han dado la tarea de poner argumentos para defender la fe, lo cual es maravilloso. O sea, yo te invito a que estudies y que agarres libros de apologética. Josh McDowell, él tiene algunos, y bueno, son maravillosos poder estudiar estos libros porque de verdad nos ayudan a ver varias cosas que podríamos ignorar cuando estudiamos la palabra por encimita. Pero ¿sabes qué? Que la mayor apologética, la mayor defensa, la mayor forma de que tú y yo podamos llevar a las personas al Señor es esa. Ven, te enseño las Escrituras. Mira, mi pastor, el pastor Héctor Hermosillo, cuando el pastor Fermín viene y le dice, quiero que me discipules, no sé, a lo mejor algunos pastores podrían haber sacado un manual de discipulado y mira el paso 1, paso 2, paso 3 y así. Y lo que el Señor, lo que mi pastor hizo con Fermín fue, pues leamos la Biblia. Y lo llevó al Salmo 1 y empezaron a estudiar la Biblia y se veían. La verdad que esa es la labor que nosotros tenemos que hacer al ser discípulos. Es hacer los discípulos del Señor, no hacer los discípulos de nosotros. Que vengan y vean, que vengan y vean a través de la palabra al Señor. Eso es maravilloso. Y más tarde el Señor hace lo mismo, ¿no? Bueno, ya lo hizo, pero sigue diciendo, el que quiera venir, venga y beba, ¿no? Y yo les daré agua. Luego dice, vengan y coman, ¿no? En Juan 21:2. Al final esta es la gran invitación a la gracia de Dios. Ven, sígueme y ve, ¿no? Al Señor, no a mí, por supuesto. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael, fíjate, llega Natanael al Señor, que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y está haciendo referencia igual a Génesis, y ahorita verás cómo hace toda una referencia. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Pues el Señor, ¿qué te digo? El Señor te conoce desde que naciste, Natanael, ¿no? Desde antes de que nacieras el Señor ya te conocía, Natanael, ¿no? Le digo yo a Natanael, y te lo digo a ti, me lo digo a mí. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Uf, qué maravilloso. Esto nos muestra su omnisciencia, su omnipresencia, y le dice, o sea, qué increíble, o sea, échale tantito reflexión, ¿no? Echémosle como en algún momento el Señor estaba haciendo algo más y al mismo tiempo estaba viendo a Natanael, ¿no? Omnisciente, omnipresente, ¿no? Dios. Y entonces le dice, cuando estabas debajo de la higuera, esta idea de debajo de la higuera se cree que era un tiempo de meditación, que se ponían debajo de las higueras para meditar. Y hay quien dice que estaría meditando en el pasaje, en la referencia que ahorita el Señor hace. Entonces, verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió nuestro Señor y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael sorprendidísimo y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Esta exclamación de tú eres el Hijo de Dios está diciéndole, tú eres Dios mismo, tú eres el Rey de Israel, el Mesías, ¿no? Porque el Mesías se convertiría en el Rey de Israel. Y ellos esperaban al Mesías como este rey guerrillero que habría de derrocar a los enemigos de Israel. Y por eso le dice, tú eres el Rey de Israel, ¿no? Sorprendidísimo. Respondió Jesús y le dijo,
Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, por las señales, por esta señal, ¿crees? Casi como si estuviera diciendo, yo lo veo todo, o sea, no te sorprenda, soy Dios. Qué interesante. Le dice, cosas mayores que estas verás. Y le digo, de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y el Señor añade esta idea del Hijo del Hombre, que hace una referencia clara del Mesías, del Cristo. Y qué interesante, ¿no? El Señor, esta idea se hace referencia a Génesis 28, cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, y entonces en algún lugar se recuesta y tiene un sueño en donde dice que ve a una escalera y a unos ángeles subiendo y bajando. Y el Señor hace esta referencia como diciendo, ¿sabes qué, Natanael? A partir de ahora vas a ver que yo me convierto en la escalera, el puente entre Dios y los hombres. A partir de ahora eso va a suceder. Soy el puente que va a unir a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Es maravilloso. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y con eso termina el capítulo 1. Qué maravilloso, se pone muy bueno. Y mira, al final la reflexión que podemos concluir en este pasaje es una reflexión para nosotros y una reflexión de qué debemos de hacer nosotros. La primera hacia nosotros es, pues vengamos al Señor y veamos, observémoslo, observemos su vida, su manera de pensar a través de su palabra. Veamos quién es Dios, tengamos una relación con Él a través de su palabra junto con la iglesia. No podemos decir, bueno, yo voy a estudiar mi Biblia aquí en mi casa, yo solito y ya, haciendo a un lado a la iglesia. No puede ser eso. La iglesia es la esposa del Señor, la novia del Señor, imagínate. Y por otro lado, ¿qué debemos de hacer tú y yo para encaminar a la gente al Señor? Pues llevarlos a su palabra. No, de repente veo mucha afán en testificar con algo que Dios me hizo, y en lugar de llevarlos al Señor. Ve a Felipe, ¿no? Felipe, interesante su vida, porque el discípulo, porque las veces que aparece, lo único que él hace es llevar a gente al Señor. Y ¿sabes qué? Que eso es lo que deberíamos de hacer tú y yo. Llevar gente al Señor. Sí, a través de un testimonio de mi vida transformada, pero principalmente llevándolos a la palabra. Vente, estudiemos la palabra juntos. Vente, o qué dice Dios en su palabra, ¿no? Y que le puedas decir a la gente, el Señor dice así, con su palabra, ¿no? No lo que tú crees, no lo que tú piensas, sino lo que el Señor dice. Y el Señor dice así. Y bueno, esa reflexión necesaria. ¿Quieres predicar de Él? Llévalos al Señor. No lo lleves a ti. Termino con esto. Mateo 5:14-16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Seamos esta luz, en consecuencia de nosotros tener una relación con el Señor, de caminar con Él, seguirle y verlo, observarlo a través de su palabra y dejarnos impregnar por su naturaleza. Y que entonces en consecuencia a ello podamos nosotros invitar a otros más a que vengan y vean al Señor. Ese es el orden, ¿tú lo ves? Primero ellos, el discípulo de manera personal se acerca al Señor y en consecuencia de ello, pues traen gente al Señor. Y esa es la ecuación, ¿no? Pues oremos para que el Señor nos ayude a poner por obra lo que hoy nos habló. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú nos enseñas. Te pido Padre que seas tú con nosotros. Ayúdanos Señor a desarrollar una comunión contigo, a caminar contigo. Pon en nosotros Dios
el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que podamos someternos a tu autoridad, podamos someternos a tu palabra y que podamos ser impregnados por tu naturaleza. Gracias, Señor, porque no es por mérito, sino es un regalo que tú nos das. Y bueno, Señor, en consecuencia de ello, Señor, pon en nosotros de nuevo para hablar tu palabra, de nuevo para predicar las buenas noticias, para predicarte a ti, para hablar de ti, sin miedo, sin temor, y que podamos ser estos vehículos conductores solamente para llevarte a ti, a las personas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la encomienda que nos has dado, de ir y hacer discípulos a las naciones. Gracias, Padre, por tu amor y tu paciencia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana. Nos estamos viendo en las células. Conéctate si todavía no estás en una célula. Al inicio y al final de este video está el WhatsApp. Mándame un WhatsApp y te agregamos a las células. Que Dios te bendiga. Que tengas muy bonita semana.